A orillas del río Piedra me senté y lloré. Paulo Coelho, parte 5. Miércoles 8 de diciembre de 1993. Cuando el reloj de la basílica dio las 12 de la noche, el grupo que nos rodeaba había crecido bastante. Éramos casi 100 personas, incluyendo algunos sacerdotes y monjas parados debajo de la lluvia mirando la imagen. «¡Viva Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción!», dijo alguien cerca de donde yo estaba, cuando terminaron de sonar las campanadas del reloj. «¡Viva!», respondieron todos, con una salva de aplausos. Inmediatamente se acercó un guardia y pidió a todos que no hiciésemos ruido. Estábamos molestando a otros peregrinos. «Venimos de lejos», dijo un señor de nuestro grupo. «Ellos también», respondió el guardia, señalando a otras personas que rezaban bajo la lluvia. «Y están rezando en silencio». Deseé que el guardia pusiese fin a aquel encuentro. Quería estar sola con él, lejos de allí, apretándole las manos y diciéndole lo que sentía. Necesitábamos conversar sobre la casa, hacer planes, hablar de amor. Yo necesitaba tranquilizarlo, demostrar más mi afecto, decir que podría realizar su sueño, porque estaría a su lado, ayudándolo. El guardia se alejó y uno de los sacerdotes empezó a rezar el rosario en voz baja. Cuando llegamos al credo que cierra la serie de oraciones, todos permanecieron quietos con los ojos cerrados. «¿Quiénes son esas personas?», pregunté. «Carismáticos», dijo él. Ya había oído la palabra, pero no sabía exactamente qué significaba. Él se dio cuenta. «Son las personas que aceptan el fuego del Espíritu Santo», dijo, «el fuego que Jesús dejó y donde pocos encendieron sus velas. Son personas que están próximas a la verdad original del cristianismo cuando todos podían obrar milagros. Son personas guiadas por la mujer vestida de sol», dijo señalando con los ojos hacia la Virgen. El grupo, como obedeciendo a una orden invisible, empezó a cantar en voz baja. «Estás temblando de frío, no hace falta que participes», me dijo él. «¿Tú te quedas?», pregunté. «Yo me quedo. Esto es mi vida». «Entonces quiero participar», respondí, aunque hubiera preferido estar lejos de allí. «Si este es tu mundo, quiero aprender a formar parte de él». El grupo siguió cantando. Cerré los ojos y traté de seguir la música, aunque no entendía bien el francés. Repetía las palabras sin entender su significado, dejándome llevar por el sonido. Pero eso me ayudaba a pasar más rápidamente el tiempo. Aquello terminaría enseguida. Después podríamos regresar a Saint-Sabin, los dos solos. Seguí cantando mecánicamente. Al poco rato empecé a notar que la música me había dominado, como si tuviese vida propia y fuese capaz de hipnotizarme. Fue pasando el frío y ya no prestaba atención a la lluvia ni al hecho de tener una sola muda. La música me hacía bien, me alegraba el espíritu, me transportaba a una época en la que Dios estaba más próximo y me ayudaba. Cuando ya casi me había entregado por completo, la música cesó. Abrí los ojos. Esta vez no era el guardia, sino un cura. Se dirigía a un sacerdote del grupo. Conversaron un poco en voz baja y el cura se alejó. El sacerdote vino hacia nosotros. «Tendremos que rezar nuestras oraciones al otro lado del río», dijo. En silencio, caminamos hasta el sitio indicado. Cruzamos el puente que queda casi delante de la gruta y llegamos a la otra orilla. El sitio era más bonito, árboles, un descampado y el río, que ahora nos separaba de la gruta. Desde allí podíamos ver claramente la imagen iluminada y soltar mejor nuestra voz, sin la desagradable sensación de estar perturbando la oración de los demás. Esa impresión debió de haber contagiado a todo el grupo. Las personas comenzaron a cantar más fuerte, levantando el rostro, sonriendo bajo las gotas de lluvia
que les corrían por la cara. Alguien levantó los brazos y en el momento siguiente todos tenían los brazos levantados, balanceándose de un lado a otro al ritmo de la música. Yo luchaba por entregarme y al mismo tiempo quería prestar atención a lo que estaba haciendo. A mi lado un sacerdote cantaba en español e intenté repetir sus palabras. Eran invocaciones al Espíritu Santo, a la Virgen, para que estuviesen presentes y derramasen sus bendiciones y sus poderes sobre cada uno de nosotros. Que el don de las lenguas descienda sobre nosotros, dijo el sacerdote, repitiendo la frase en español, italiano y francés. No entendí muy bien lo que ocurrió a continuación. Cada una de aquellas personas empezó a hablar una lengua que no se parecía a ninguno de los idiomas conocidos. Más que una lengua era un barullo, con palabras que parecían venir directamente del alma, sin sentido lógico. Recordé enseguida nuestra conversación en la iglesia, cuando él me habló de la revelación, de que toda la sabiduría consistía en escuchar la propia alma. Tal vez sea este el lenguaje de los ángeles, pensé, tratando de imitar lo que hacían y sintiéndome ridícula. Todos miraban hacia la Virgen del otro lado del río como en trance. Lo busqué con la mirada y vi que estaba un poco alejado. Tenía las manos levantadas hacia el cielo y decía también palabras rápidas como si conversase con ella. Sonreía, asentía y a veces ponía cara de sorpresa. Este es su mundo, pensé. Aquello empezó a asustarme. El hombre que yo quería a mi lado decía que Dios también era mujer. Hablaba lenguas incomprensibles, entraba en trance y parecía próximo a los ángeles. La casa de la montaña empezó a parecer menos real, como si formase parte de un mundo que él ya había dejado atrás. Todos aquellos días, desde la conferencia en Madrid, me parecían parte de un sueño, un viaje fuera del tiempo y del espacio de mi vida. Entretanto, el sueño tenía sabor de mundo, de romance, de nuevas aventuras. Por mucho que me resistiese, sabía que el amor encendía fácilmente el corazón de una mujer y solo era cuestión de tiempo hasta que yo dejase al viento soplar y al agua destruir las paredes de la presa. Por poco dispuesta que hubiese estado al principio, yo ya había amado y creía saber cómo lidiar con la situación. Pero había allí algo que no lograba entender. No era ese el catolicismo que me habían enseñado en el colegio. No era así como veía al hombre de mi vida. Hombre de mi vida, qué extraño, dije para mis adentros, sorprendida por ese pensamiento. Delante del río y de la gruta sentí miedo y celos. Miedo porque todo aquello era nuevo para mí, y lo nuevo siempre asusta. Celos porque ya comprendía que su amor era más grande de lo que yo pensaba y se extendía por terrenos que yo jamás había pisado. Perdóname, Nuestra Señora, dije, perdóname si soy mezquina, pequeña, al disputar la exclusividad del amor de este hombre. Y si su vocación fuese realmente salir del mundo, encerrarse en el seminario y conversar con los ángeles, porque ¿cuánto resistiría antes de dejar la casa, los discos y los libros y regresar a su verdadero camino? Y aunque no volviese nunca más al seminario, ¿cuál sería el precio que yo tendría que pagar para mantenerlo alejado de su verdadero sueño? Todos parecían estar concentrados en lo que hacían, menos yo. Tenía los ojos clavados en él, y él hablaba en la lengua de los ángeles. Donde había miedo y celos, ahora había soledad. Los ángeles tenían con quién conversar, y yo estaba sola. No sé qué fue lo que me empujó a hablar aquella lengua extraña. Quizá la necesidad inmensa de encontrarme con él, de decir lo que sentía. Quizá porque necesitaba dejar que mi alma conversase conmigo. Mi corazón tenía muchas dudas y exigía respuestas. No sabía bien qué hacer. La sensación de ridículo era muy grande, pero allí
Estaban hombres y mujeres de todas las edades, sacerdotes y laicos, novicios y monjas, estudiantes y viejos. Aquello me dio coraje y pedí al Espíritu Santo que me hiciese vencer la barrera del miedo. Prueba, me dije, basta con abrir la boca y tener el coraje de decir cosas que no entiendes. Prueba. Decidí probar, pero antes pedí que aquella noche, de un día tan largo que no lograba recordar cuándo había empezado, fuese una epifanía, un nuevo comienzo para mí. Dios parecía haberme escuchado. Las palabras empezaron a salir con mayor libertad y fueron perdiendo enseguida el significado de la lengua de los hombres. Disminuyó la vergüenza, aumentó la confianza y la lengua empezó a fluir con libertad. Aunque no entendiese nada de lo que decía, aquello tenía sentido para mi alma. El simple hecho de tener valor para decir cosas sin sentido empezó a ponerme eufórica. Yo era libre, no necesitaba buscar o dar explicaciones de mis actos. Esta libertad me transportaba al cielo, donde un amor mayor, que todo lo perdona y jamás se siente abandonado, me acogía en su seno. Parece que estoy recuperando mi fe, pensaba, sorprendida de todos los milagros que el amor puede hacer. Sentía a la Virgen a mi lado, tranquilizándome en su regazo, tapándome y calentándome con su manto. Las palabras extrañas salían cada vez más rápido de mi boca. Comencé a llorar sin darme cuenta. La alegría me invadía el corazón, me inundaba. Era más fuerte que los miedos, que mis certezas mezquinas, que el intento de controlar cada segundo de mi vida. Sabía que aquel llanto era un don. En el colegio de monjas me habían enseñado que los santos lloraban en el éxtasis. Abrí los ojos, contemplé el cielo oscuro y sentí que mis lágrimas se mezclaban con la lluvia. La tierra estaba viva, el agua que venía de arriba traía de vuelta el milagro de las alturas. Nosotros éramos parte de ese milagro. ¡Qué bien! Dios puede ser mujer, dije en voz baja mientras los demás cantaban. Si es así, fue su rostro femenino el que nos enseñó a amar. Vamos a rezar en grupos de 8, dijo el sacerdote en español, italiano y francés. De nuevo me sentí desorientada, sin entender nada de lo que estaba pasando. Alguien se me acercó y me pasó el brazo por encima del hombro. Otra persona hizo lo mismo del otro lado. Formamos un círculo de 8 personas abrazadas. Luego nos inclinamos hacia adelante y nuestras cabezas se tocaron. Parecíamos una tienda humana. La lluvia había arreciado un poco, pero nadie le prestaba atención. La posición en que estábamos concentraba todas nuestras energías y nuestro calor. Que la Inmaculada Concepción ayude a mi hijo y le haga encontrar su camino, dijo la voz del hombre que me había abrazado del lado derecho. Pido que recemos un Ave María por mi hijo. Amén, respondieron todos, y las 8 personas rezaron el Ave María. Que la Inmaculada Concepción me ilumine y despierte en mí el don de la cura, dijo la voz de una mujer en nuestra tienda. Recemos un Ave María. Todos de nuevo dijeron amén y rezaron. Cada persona hizo una petición y todos participaron en las oraciones. Estaba sorprendida de mí misma porque rezaba como una niña y como una niña creía que aquellas gracias serían otorgadas. El grupo se quedó en silencio durante una fracción de segundo. Vi que había llegado mi turno para pedir alguna cosa. En cualquier otra circunstancia, yo me habría muerto de vergüenza y no habría sido capaz de abrir la boca, pero había una presencia, y esa presencia me daba confianza. Que la Inmaculada Concepción me enseñe a amar como ella, dije, que ese amor me haga crecer a mí y al hombre a quien fue dedicado. Recemos un Ave María. Rezamos juntos y tuve de nuevo una sensación de libertad. Durante años había luchado contra mi corazón porque tenía miedo a la tristeza, al sufrimiento, al abandono.
Siempre había sabido que el verdadero amor estaba por encima de todo eso y que era mejor morir que dejar de amar. Pero veía que solo los demás tenían coraje, y ahora, en este momento, descubría que yo también era capaz. Aunque significase partida, soledad, tristeza, el amor valía cada céntimo de su precio. No puedo estar pensando en estas cosas, tengo que concentrarme en el ritual. El sacerdote que conducía el grupo pidió que se deshiciesen los grupos y ahora orásemos por los enfermos. Las personas rezaban, cantaban, bailaban bajo la lluvia, adorando a Dios y a la Virgen María. De vez en cuando, todos volvían a hablar lenguas extrañas y a mover los brazos apuntando al cielo. Alguien que está aquí y que tiene una nuera enferma, que sepa que ella está siendo curada, dijo una mujer en determinado momento. Volvían las oraciones y volvían los cantos y la alegría. De vez en cuando se oía de nuevo la voz de aquella mujer. Alguien de este grupo que perdió hace poco a su madre debe tener fe y saber que ella está en la gloria de los cielos. Más tarde, él me contó que este era un don de la profecía, que ciertas personas eran capaces de presentir lo que estaba sucediendo en un lugar distante o lo que sucedería en poco tiempo. Pero aunque yo no me hubiese enterado nunca de esto, creía en la fuerza de la voz que hablaba de milagros. Esperaba que ella, en algún momento, dijese algo sobre el amor de dos personas allí presentes. Tenía la esperanza de oírle proclamar por ese amor que estaba bendecido por todos los ángeles, los santos, por Dios y por la diosa. No sé cuánto tiempo duró aquel ritual. Las personas volvieron a hablar lenguas extrañas, cantaron, bailaron con los brazos levantados hacia el cielo, rezaron por el vecino, pidieron milagros, dieron testimonio de gracias que les habían sido concedidas. Finalmente, el padre que conducía la ceremonia dijo: «Vamos a rezar cantando por todas las personas que participaron por primera vez en esta renovación carismática». Yo no debía ser la única, eso me tranquilizó. Todos cantaron una oración. Esta vez yo solo escuché, pidiendo que las gracias descendiesen sobre mí. Las necesitaba mucho. «Vamos a recibir la bendición», dijo el padre. Todos se volvieron hacia la gruta iluminada en la orilla de enfrente. El padre rezó varias oraciones y nos bendijo. Luego todos se besaron, se desearon feliz día de la Inmaculada Concepción y siguieron su camino. Él se acercó. Tenía una expresión más alegre que de costumbre. «Estás empapada», dijo. «Tú también», respondí riendo. Subimos al coche y regresamos a Saint-Sabin. Yo había ansiado mucho ese momento, pero ahora que había llegado no sabía qué decir. No conseguía hablar de la casa de las montañas, del ritual, de los libros y discos, de las lenguas extrañas y de las oraciones en grupo. Él vivía en dos mundos. En algún lugar del tiempo, esos dos mundos se fundían en uno solo y yo necesitaba descubrir cómo. Pero en ese momento de nada servían las palabras. El amor se descubre mediante la práctica de amar. «No tengo más que un jersey», dijo él cuando llegamos a la habitación. «Puedes usarlo. Mañana compraré otro para mí. Pongamos la ropa sobre el radiador. Mañana estará seca», respondí. «De todos modos, todavía tengo la blusa que lavé ayer». Por unos instantes nadie dijo nada. Ropas, desnudez, frío. Él finalmente sacó de entre sus ropas otra camiseta. «Esto te servirá para dormir», dijo. «Claro», respondí. Apagué la luz. En la oscuridad me quité la ropa mojada, la extendí sobre el radiador e hice girar el botón hasta el máximo. La claridad del farol allá afuera bastaba para que él pudiese ver mi silueta y saber que estaba desnuda. Me puse la camiseta y me metí debajo de las mantas de mi cama. «Te amo», le oí decir. «Estoy aprendiendo a amarte», respondí. Él encendió un cigarrillo. «¿Crees que llegará el momento ideal?», preguntó. Yo sabía de qué hablaba. Me levanté y fui a sentarme en el borde de su cama.
La brasa del cigarrillo le iluminaba el rostro de vez en cuando. Me apretó la mano y estuvimos así unos instantes. Después le acaricié los cabellos. No deberías preguntar, respondí. El amor no hace muchas preguntas porque si empezamos a pensar, empezamos a tener miedo. Es un miedo inexplicable y no vale la pena intentar traducirlo en palabras. Puede ser el miedo al desprecio, a no ser aceptada, a quebrar el encanto. Parece ridículo, pero es así. Por eso no se pregunta, se actúa. Como tú mismo has dicho tantas veces, se corren los riesgos. Lo sé, nunca había preguntado, dijo. Ya tienes mi corazón, respondí, fingiendo no haber oído sus palabras. Mañana puedes partir y recordaremos siempre el milagro de estos días, el amor romántico, la posibilidad, el sueño. Pero creo que Dios, en su infinita sabiduría, escondió el infierno dentro del paraíso, para que estuviésemos siempre atentos, para no dejarnos olvidar la columna del rigor mientras vivimos la alegría de la misericordia. Las manos de él tocaron con más fuerza mis cabellos. Aprendes rápido, dijo. Yo estaba sorprendida de lo que acababa de decir, pero si uno acepta que sabe, termina sabiendo de verdad. No pienses que soy difícil, dije. Ya he tenido muchos hombres. Ya he hecho el amor con personas a las que en realidad no conocía. Yo también, respondió él. Trataba de actuar con naturalidad, pero por la manera en que me tocaba la cabeza, vi que no le había resultado fácil oír mis palabras. Sin embargo, desde hoy por la mañana he recuperado misteriosamente la virginidad. No trates de entender, porque solo quien es mujer sabe lo que digo. Estoy descubriendo de nuevo el amor y eso lleva tiempo. Él me soltó los cabellos y me tocó el rostro. Yo le besé levemente en los labios y volví a mi cama. No lograba entender por qué actuaba de esa manera. No sabía si lo hacía para atarlo aún más o para dejarlo en libertad. Pero el día había sido largo. Estaba demasiado cansada para pensar. Tuve una noche de inmensa paz. En cierto momento, aunque seguía durmiendo, fue como si estuviese despierta. Una presencia femenina me sentó en su regazo y era como si yo la conociese desde hacía mucho tiempo, porque me sentía protegida y amada. Me desperté a las 7 de la mañana muerta de calor. Recordé que había puesto la calefacción al máximo para secar la ropa. Todavía estaba oscuro y traté de levantarme sin hacer ruido para no molestarle. Al levantarme, vi que él no estaba. Me entró el pánico. La otra despertó inmediatamente y me dijo, ¿ves? Fue a aceptar tú y él desapareció, como todos los hombres. El pánico aumentaba cada minuto y yo no podía perder el control. Pero la otra no paraba de hablar. Aún estoy aquí, decía. Dejaste que el viento cambiase de dirección, abriste la puerta y el amor está inundando tu vida. Si procedemos con rapidez, lograremos controlarlo. Yo necesitaba hacer práctica, tomar precauciones. Se fue, prosiguió la otra. Tienes que salir de este fin del mundo. Tu vida en Zaragoza aún está intacta. Vuelve corriendo, antes de perder lo que conseguiste con tanto esfuerzo. Él debe de tener sus motivos, pensé. Los hombres siempre tienen motivos, respondió la otra, pero el hecho es que terminan dejando a las mujeres. Entonces tengo que saber cómo vuelvo a España. El cerebro necesita estar ocupado todo el tiempo. Vayamos al lado práctico. Dinero, decía la otra. No me quedaba un céntimo. Tenía que bajar, llamar a mis padres, a cobro revertido y esperar a que me enviasen dinero para un billete de regreso. Pero es día festivo y el dinero no llegará hasta mañana. ¿Qué hago para comer? ¿Cómo explicar a los dueños de la casa que deberán esperar 2 días para recibir el pago? Mejor no decir nada, respondió la otra. Sí, ella tenía experiencia, sabía lidiar con situaciones como esta. No era una muchacha apasionada que pierde el control, sino una mujer que siempre había sabido lo que quería en la vida. Yo debía seguir allí, como si nada hubiese pasado, como si él fuese a regresar, y cuando llegase el dinero, pagaría las deudas y me marcharía.
Muy bien, dijo la otra, estás volviendo a ser la que eras. No te pongas triste, porque un día encontrarás a un hombre, alguien a quien puedas amar sin riesgos. Fui a buscar las ropas que había puesto en el radiador. Estaban secas. Necesitaba saber en cuál de aquellos pueblos había un banco. Llamar por teléfono, tomar medidas. Mientras pensase en eso, no tendría tiempo para llorar ni para sentir añoranza. Fue entonces cuando vi el papel. He ido al seminario. Arregla tus cosas. Ja, ja, ja. Pues viajamos esta noche a España. Volveré al atardecer. Y se despedía con estas palabras. Te amo. Apreté el papel contra el pecho y me sentí miserable y aliviada al mismo tiempo. Noté que la otra se encogía, sorprendida del descubrimiento. Yo también lo amaba. A cada minuto, a cada segundo, ese amor crecía y me transformaba. Volvía a tener fe en el futuro y volvía, poco a poco, a tener fe en Dios. Todo por causa del amor. No quiero volver a conversar con mis propias tinieblas. Me prometí cerrándole definitivamente la puerta a la otra. Una caída de la tercera planta hiere tanto como una caída de la 100ª planta. Si tenía que caer, que fuera de lugares bien altos. No vuelva a salir en ayunas, dijo la mujer. No sabía que hablaba español, respondí sorprendida. La frontera está cerca. Los turistas vienen a Lourdes en verano. Si no sé español, no alquilo cuartos. Hacía tostadas y café con leche. Comencé a preparar mi espíritu para afrontar aquel día. Cada hora iba a durar un año. Quise distraerme un poco con la comida. ¿Cuánto hace que están casados?, preguntó ella. Él fue el primer amor de mi vida, respondí. Era suficiente. ¿Ve esos picos de ahí afuera?, prosiguió la mujer. El primer amor de mi vida murió en una de esas montañas. ¿Pero usted encontró a alguien? Sí, encontré. Y conseguí ser feliz de nuevo. El destino es curioso. Casi no conozco a nadie que se haya casado con el primer amor de su vida. Las que lo hicieron están siempre diciéndome que perdieron algo importante, que no vivieron todo lo que necesitaban vivir. La mujer dejó de hablar de repente. Disculpe, dijo. No quería ofenderla. No me ofende, dije. Siempre miro esa fuente que está ahí afuera y me quedo pensando. Antes nadie sabía dónde estaba el agua hasta que Sabine decidió cavar y la descubrió. Si no hubiese hecho eso, la ciudad estaría allá abajo, cerca del río. ¿Y eso qué tiene que ver con el amor?, le pregunté. Esa fuente trajo a las personas con sus esperanzas, sus sueños y sus conflictos. Alguien tuvo la osadía de buscar el agua y el agua se reveló. Y todos se reunieron a su alrededor. Pienso que cuando buscamos el amor, con coraje, el amor se revela y terminamos atrayendo más amor. Si una persona nos quiere, todos nos quieren. Del mismo modo, si estamos solos, nos quedamos más solos todavía. Es extraña la vida. ¿Ha oído usted hablar de un libro titulado I Ching?, pregunté. Nunca, contestó la mujer. Ese libro dice que se puede mudar una ciudad, pero que no se puede cambiar una fuente de lugar. Los amantes se encuentran, matan la sed, construyen sus casas, crían a sus hijos alrededor de la fuente. Pero si uno decide partir, la fuente no puede seguirlo. El amor queda allí, abandonado, aunque colmado de la misma agua pura de antes. Habla como una vieja que ya ha sufrido mucho, hija mía, dijo. No, siempre tuve miedo, nunca busqué la fuente, lo estoy haciendo ahora y no quiero olvidarme de los riesgos. Sentí que algo me incomodaba en el bolsillo del pantalón. Cuando noté lo que era, se me heló el corazón. Terminé de tomar el café a toda prisa. La llave, yo tenía la llave. Hubo una mujer aquí, en esta ciudad, que murió y lo dejó todo al seminario de Tarbes, dije.
¿Sabe usted dónde queda su casa? La mujer abrió la puerta y me indicó. Era una de las casas medievales de la plazoleta, cuya parte trasera daba hacia el valle y las montañas. 2 padres estuvieron allí hace casi 2 meses, dijo ella. Y... La mujer me miró con aire dubitativo. Y uno de ellos se parecía a su marido, dijo, tras una larga pausa. Era él, respondí, mientras salía contenta de haber dejado a mi niña interior hacer una travesura. Me quedé parada delante de la casa sin saber qué hacer. La bruma lo cubría todo, y yo tenía la sensación de estar en un sueño gris, donde aparecen figuras extrañas que nos llevan a sitios todavía más extraños. Mis dedos palpaban nerviosamente la llave. Con toda aquella niebla sería imposible ver las montañas desde las ventanas. La casa estaría oscura, sin el sol en las cortinas. La casa estaría triste, sin la presencia de él a mi lado. Miré el reloj, 9 de la mañana. Necesitaba hacer alguna cosa, algo que me ayudase a pasar el tiempo, a esperar. Esperar. Esa fue la primera lección que aprendí sobre el amor. El día se arrastra. Haces miles de planes. Imaginas todas las conversaciones posibles. Prometes cambiar tu comportamiento y te vas poniendo ansiosa y ansiosa hasta que llega tu amado. Entonces ya no sabes qué decir. Esas horas de espera se han transformado en tensión, la tensión en miedo, y el miedo hace que nos dé vergüenza mostrar nuestro afecto. No sé si debo entrar. Recordé la conversación del día anterior. Aquella casa era el símbolo de un sueño. Pero yo no podía quedarme allí parada todo el día. Entonces me armé de valor, saqué la llave del bolsillo y caminé hacia la puerta. ¡Pilar! La voz, con un fuerte acento francés, venía de la neblina. Me quedé más sorprendida que asustada. Podía ser el dueño de la casa donde teníamos alquilada la habitación, pero no me acordaba de haber dicho mi nombre. «Pilar», repitió esta vez, más cerca. Miré hacia la plaza, cubierta de niebla. Se acercaba un bulto, caminando rápido. La pesadilla de las neblinas, con sus figuras extrañas, se estaba transformando en realidad. «Espere», dijo el hombre. «Quiero hablar con usted». Cuando estuvo cerca, vi que era un cura. Su figura parecía una de esas caricaturas de curas de provincia, bajo, un poco gordo, algunas hebras de cabello blanco desparramadas por la cabeza casi calva. «Hola», dijo, tendiendo la mano y mostrando una ancha sonrisa. Atónita, respondí a su saludo. «Es una pena que la niebla lo esté cubriendo todo», dijo, mirando hacia la casa. «Saint-Sabin está en una montaña y la vista desde esta casa es magnífica. Desde las ventanas se divisa el valle allá abajo y los picos helados allá arriba. Pero usted ya debe saberlo». Enseguida deduje quién era, el superior del convento. «¿Qué hace usted aquí?», le pregunté. «¿Y cómo sabe mi nombre?». «¿Quiere entrar?», dijo, cambiando de tema. «No, quiero que conteste a lo que le he preguntado». Se frotó las manos para calentarlas un poco y se sentó en el umbral de la puerta. Yo me senté a su lado. La neblina era cada vez más espesa y había ocultado la iglesia, que no estaba a más de 20 metros de nosotros. Todo lo que conseguíamos ver era la fuente. Recordé las palabras de la mujer. «Ella está presente», dije. «¿Quién?». «La diosa», respondí. «Ella es esta bruma». «Entonces él conversó con usted sobre esto», se rió. «Bien, prefiero llamarla Virgen María. Estoy más acostumbrado». «¿Qué hace usted aquí? ¿Cómo sabe mi nombre?», repetí. «Vine porque quería verles. Alguien que estaba en el grupo carismático ayer por la noche me contó que ustedes se hospedaban en Saint-Sabin, y esta es una ciudad muy pequeña». «Él ha ido al seminario», le dije. El padre dejó de sonreír y movió la cabeza de un lado a otro. «Qué pena.
dijo, como si hablase para sí. ¿Pena porque fue a visitar el seminario? No, él no está en el seminario. Vengo de allí. Se quedó callado unos minutos. Recordé de nuevo la sensación que tuve al despertar. El dinero, las precauciones, la llamada telefónica a mis padres, el billete. Pero había hecho un juramento y mantendría mi palabra. A mi lado estaba un cura. De niña me habían acostumbrado a contárselo todo a los curas. Estoy exhausta, dije rompiendo el silencio. Hace menos de una semana sabía quién era y qué quería de la vida. Ahora parece que haya entrado en una tempestad que me arrastra de un lado para otro sin que yo pueda hacer nada. Resista, dijo el padre. Es importante. Me sorprendió el comentario. No se asuste, prosiguió, como si adivinase mi pensamiento. Sé que la iglesia necesita nuevos sacerdotes y él sería un padre excelente, pero el precio que tendrá que pagar será muy alto. ¿Dónde está? ¿Me dejó aquí y se marchó a España? ¿A España? Él no tiene nada que hacer en España, dijo el padre. Su casa es el monasterio, que está a pocos kilómetros de aquí. No está en el monasterio, y sé dónde puedo encontrarlo. Las palabras del padre me devolvieron un poco de valor y de alegría, por lo menos no se había ido. Pero el padre había dejado de sonreír. No se alegre, prosiguió, leyéndome de nuevo los pensamientos. Le hubiera convenido regresar a España. El padre se levantó y me pidió que lo acompañase. Solo podíamos ver algunos metros por delante, pero parecía que él sabía dónde iba. Salimos de Saint-Sabin por el mismo camino en el que 2 noches antes, o serían 5 años antes, había escuchado la historia de Bernadette. ¿A dónde vamos?, le pregunté. Vamos a buscarlo, respondió el padre. Padre, me deja confusa, dije, cuando nos pusimos en marcha. Parece que se puso triste cuando le dije que él no estaba. ¿Qué sabe de la vida religiosa, hija mía? Muy poco, que los curas hacen voto de pobreza, de castidad y de obediencia. Pensé si debía continuar o no, pero decidí seguir adelante. Y que juzgan los pecados de los demás, aunque ellos cometan esos mismos pecados. Que creen saberlo todo sobre el matrimonio y el amor, pero nunca se han casado. Que nos amenazan con el fuego del infierno por pecados que también ellos cometen. Y nos muestran a Dios como un ser vengador que culpa al hombre de la muerte de su único hijo. El padre se rió. Usted tuvo una excelente educación católica, dijo. Pero no le pregunto sobre el catolicismo, le pregunto sobre la vida espiritual. Me quedé sin respuesta. No estoy segura, dije al fin. Son personas que lo dejan todo y parten en busca de Dios. ¿Y lo encuentran? Usted sabe esa respuesta. Yo no tengo ni idea. El padre se dio cuenta de que yo jadeaba y redujo el paso. Ha dado una definición errónea, empezó. Quien parte en busca de Dios pierde su tiempo. Puede recorrer muchos caminos, afiliarse a muchas religiones y sectas, pero de esa manera jamás lo encontrará. Dios está aquí, ahora, a nuestro lado. Podemos verlo en esta bruma, en este suelo, en estas ropas, en estos zapatos. Sus ángeles velan mientras dormimos y nos ayudan cuando trabajamos. Para encontrar a Dios, basta con mirar alrededor. Ese encuentro no es fácil. A medida que Dios nos hace participar de su misterio, nos sentimos más desorientados, porque Él constantemente nos pide que sigamos nuestros sueños y nuestro corazón. Hacer eso es difícil porque estamos acostumbrados a vivir de una manera diferente. Y descubrimos con sorpresa que Dios nos quiere ver felices porque Él es Padre. Y madre, dije. La neblina comenzaba a levantarse. Vi una pequeña casa de campesinos donde una mujer recogía leña. Sí, y madre, dijo. Para tener una vida espiritual,
Uno no necesita entrar en un seminario, ni tiene que hacer ayuno, abstinencia y castidad. Basta con tener fe y aceptar a Dios. A partir de ahí, cada uno se transforma en su camino. Pasamos a ser el vehículo de sus milagros. Él ya me habló de usted, interrumpí, y me enseñó estas mismas cosas. Espero que usted acepte sus dones, respondió el padre, porque no siempre ocurre, como nos enseña la historia. A Osiris lo descuartizan en Egipto. Los dioses griegos se enemistan por culpa de mujeres y hombres de la tierra. Los aztecas expulsan a Quetzalcóatl. Los dioses vikingos asisten al incendio del Valhalla por causa de una mujer. Jesús es crucificado. ¿Por qué? Yo no tenía la respuesta. Porque Dios viene a la tierra a mostrarnos nuestro poder. Formamos parte de su sueño y Él quiere un sueño feliz. Por lo tanto, si admitimos que Dios nos creó para la felicidad, tendremos que asumir que todo aquello que nos lleva a la tristeza y a la derrota es culpa nuestra. Por eso siempre matamos a Dios, sea en la cruz, en el fuego, en el exilio, sea en nuestro corazón. Pero aquellos que lo entienden son esos los que transforman el mundo, a costa de mucho sacrificio. La mujer que recogía leña vio al padre y vino corriendo en nuestra dirección. «Padre, gracias», dijo besándole las manos. «El mozo curó a mi marido». «Quien lo curó fue la Virgen», respondió el padre acelerando el paso. «Él es apenas un instrumento». «Fue él. Entre, por favor». Me acordé inmediatamente de la noche anterior cuando estábamos llegando a la basílica. Un hombre me había dicho algo así como: «Usted está con un hombre que hace milagros». «Andamos con prisa», dijo el padre. «No, no es cierto», respondí, muriéndome de vergüenza al hablar en francés, una lengua que no era la mía. «Tengo frío y quiero tomar un café». La mujer me agarró de la mano y entramos. La casa era cómoda, pero sin lujos, paredes de piedra, suelo y techo de maderas. Sentado delante del fuego encendido había un hombre de unos 60 años. Al ver al padre se levantó para besarle la mano. «Quédese sentado», dijo el padre. «Aún tiene que recuperarse». «Ya he engordado 10 kilos», respondió el hombre, «pero todavía no puedo ayudar a mi mujer». «No se preocupe, pronto estará mejor que antes». «¿Dónde está el muchacho?», preguntó el hombre. «Yo lo vi pasar hacia donde va siempre», dijo la mujer, «solo que hoy iba en coche». El padre me miró sin decir nada. «Bendíganos, padre», dijo la mujer. «El poder de él...» «De la Virgen», corrigió el padre. «De la Virgen Madre, también es del Señor. Fue el Señor quien lo trajo aquí». Esta vez el padre evitó mirarme. «Rece por mi marido», insistió la mujer. El padre respiró hondo. «Póngase de pie delante de mí», dijo al hombre. El viejo obedeció. El padre cerró los ojos y rezó un Ave María. Después invocó al Espíritu Santo, pidiendo que estuviese presente y ayudase a aquel hombre. De un momento para otro empezó a hablar rápido. Parecía una oración de exorcismo, aunque yo ya no pudiese seguir lo que decía. Sus manos tocaban los hombros del viejo y se deslizaban por los brazos hasta los dedos. El padre repitió todo eso varias veces. El fuego empezó a crepitar con más fuerza en el hogar. Podía ser una coincidencia, pero quizá el padre estaba entrando en terrenos que yo no conocía y que interferían en los elementos. Yo y la mujer nos asustábamos cada vez que estallaba un leño. El padre no se daba cuenta. Estaba entregado a su tarea. Era un instrumento de la Virgen, como había dicho antes. Hablaba en aquella lengua extraña. Las palabras salían con una velocidad sorprendente. Las manos ya no se le movían. Estaban colocadas sobre los hombros del hombre que tenía delante. De repente, tal como había comenzado, el ritual concluyó. El padre se volvió e impartió una bendición convencional, dibujando con la mano derecha una enorme señal de la cruz. «Dios esté siempre en esta casa», dijo, y volviéndose hacia mí,
me pidió que continuáramos la caminata. Pero falta el café, dijo la mujer al vernos salir. Si tomo café ahora, no duermo, dijo el padre. La mujer se rió y murmuró algo como «Todavía es por la mañana». No pude oír bien, pero ya estábamos en la carretera. «Padre, la mujer ha hablado de un joven que había curado a su marido. ¿Fue él?» «Sí, fue él». Empecé a sentirme mal. Me acordaba del día anterior, de Bilbao, de la conferencia en Madrid, de las personas que hablaban de milagros, de la presencia que sentí cuando rezaba abrazada a los demás. Y yo amaba a un hombre que era capaz de curar, un hombre que podía servir al prójimo, llevar alivio al sufrimiento, devolver la salud a los enfermos y la esperanza a sus parientes. Una misión que no cabía en una casa con cortinas blancas y discos y libros preferidos. «No se culpe, hija mía», dijo el padre. «¿Me está leyendo los pensamientos?», respondí. «Sí, así es», respondió el padre. «También tengo un don y trato de merecerlo. La Virgen me enseñó a bucear en el torbellino de las emociones humanas, para saber dirigirlas de la mejor manera posible. Usted también hace milagros. No soy capaz de curar, pero tengo uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces puede leer en mi corazón, Padre, y sabe que amo y que este amor crece a cada instante. Juntos descubrimos el mundo y juntos permanecemos en él. Él estuvo presente en todos los días de mi vida, haya querido o no». ¿Qué podía decirle a aquel sacerdote que caminaba a mi lado? Él jamás entendería que había tenido otros hombres, que me había enamorado y que si me hubiese casado sería feliz. Cuando todavía era niña, había descubierto y olvidado el amor en una plaza de Soria. Pero por lo visto no había hecho un buen trabajo. Bastaron 3 días para que todo volviese. «Tengo derecho a ser feliz, padre. Recuperé lo que estaba perdido y no quiero perderlo de nuevo. Voy a luchar por mi felicidad». Si renunciara a esta lucha, también renunciaría a mi vida espiritual. Como dice usted, sería apartar a Dios, mi poder y mi fuerza de mujer. Voy a luchar por él, padre. Yo sabía qué era lo que hacía allí aquel hombre bajo y gordo. Había venido a convencerme de que lo dejase, porque él tenía una misión más importante que cumplir. No iba a creer aquella historia de que al padre que caminaba a mi lado le gustaría que nos casásemos para vivir en una casa igual a aquella de Saint-Sabin. El padre decía eso para engañarme, para que bajase las defensas y entonces, con una sonrisa, convencerme de lo contrario. El sacerdote leyó mis pensamientos sin decir nada. Quizá me estuviese engañando y no podía adivinar lo que pensaban los demás. La neblina se disipaba rápidamente y ahora veía el camino, la ladera de la montaña, el campo y los árboles cubiertos de nieve. También mis emociones se iban aclarando. Si fuera verdad y el padre pudiera leer mis pensamientos, que leyese y lo supiese todo, que supiese que el día anterior él había querido hacer el amor conmigo y yo me había negado y estaba arrepentida. El día anterior pensaba que si él tuviese que partir, yo siempre podría recordar al viejo amigo de la infancia, pero eso era una tontería. Aunque no me había penetrado su sexo, me había penetrado algo más profundo, algo que me había llegado al corazón. «Padre, yo lo amo», repetí. «Yo también. El amor siempre hace tonterías. En mi caso, me obliga a intentar apartarlo de su destino. No será fácil apartarme, padre. Ayer, durante las oraciones frente a la gruta, descubrí que también puedo despertar esos dones de lo que usted habla, y voy a usarlos para mantenerlo a mi lado». «Ojalá», dijo el padre, con una leve sonrisa en el rostro. «Ojalá lo consiga». El padre se detuvo y sacó un rosario del bolso. Después, sosteniéndolo, me miró a los ojos. «Jesús dice que no se debe jurar
y yo no estoy jurando, pero le digo ante la presencia de lo que me es más sagrado que no desearía que él siguiese la vida religiosa convencional. No me gustaría que fuese ordenado sacerdote. Puede servir a Dios de otras maneras. A su lado. Me costaba creer que estuviese diciendo la verdad, pero así era. Está allí, dijo el padre. Yo di media vuelta. Vi un coche detenido un poco más adelante, el mismo coche en el que habíamos viajado desde España. Siempre viene a pie, respondió sonriendo. Esta vez nos quiso hacer creer que venía de lejos. La nieve me empapaba las zapatillas, pero el padre llevaba sandalias abiertas, con calcetines de lana, y decidí no protestar. Si él podía, yo también. Empezamos a subir hacia los picos. ¿Cuánto tiempo vamos a andar? Media hora, como máximo, dijo. ¿A dónde estamos yendo? Al encuentro de él y de otros. Vi que no quería continuar la conversación. Quizá necesitase todas las energías para subir. Caminamos en silencio, la neblina ya casi se había disuelto del todo y empezaba a aparecer el disco amarillo del sol. Por primera vez podía tener una visión completa del valle, un río que corría allá abajo, algunos pueblos dispersos y Saint-Sabin enclavada en la ladera de aquella montaña. Reconocí la torre de la iglesia, un cementerio que nunca había visto antes, y las casas medievales con vista al río. Un poco más abajo de donde estábamos, en un sitio por donde ya habíamos pasado, un pastor conducía ahora su rebaño de ovejas. Estoy cansado, dijo el padre. Paremos un poco. Limpiamos la nieve que cubría una piedra y nos recostamos. El padre sudaba y debía de tener los pies congelados. Que Santiago conserve mis energías, porque todavía quiero recorrer una vez más su camino, dijo el padre, volviéndose hacia mí. No entendí el comentario y resolví cambiar de tema. Hay marcas de pasos en la nieve, dije. Algunas son de cazadores, otras son de mujeres y hombres que quieren revivir una tradición. ¿Qué tradición? La misma de Saint-Sabin. Retirarse del mundo, venir a estas montañas y contemplar la gloria de Dios. Padre, necesito entender algo. Hasta ayer yo estaba con un hombre que dudaba entre la vida religiosa y el matrimonio. Hoy he descubierto que ese hombre hace milagros. Todos hacemos milagros, dijo el padre. Jesús dice, si tuviéramos una fe del tamaño de un grano de mostaza, diríamos a esta montaña, muévete, y la montaña se movería. No quiero clases de religión, padre. Amo a un hombre y quiero saber más de él, entenderlo y ayudarlo. No me importa lo que todos puedan hacer o no hacer. El padre respiró hondo. Dudó un momento, pero luego habló. Un científico que estudiaba los monos en una isla de Indonesia logró enseñar a cierta mona que debía lavar las patatas en un río antes de comerlas. Sin la arena y la suciedad, el alimento resultaba más sabroso. El científico que hizo eso solo porque estaba escribiendo un trabajo sobre la capacidad de aprendizaje de los chimpancés, no podía imaginar lo que terminaría ocurriendo. Se sorprendió al ver que los demás monos de la isla empezaban a imitarla. Hasta que un buen día, cuando un número determinado de monos aprendió a lavar las patatas, los monos de todas las demás islas del archipiélago comenzaron a hacer lo mismo. Pero lo más sorprendente es que estos otros monos habían aprendido sin tener ningún contacto con la isla donde se estaba realizando el experimento. El padre hizo una pausa. ¿Lo ha entendido? No, respondí. Existen varios estudios científicos al respecto. La explicación más común es que cuando un determinado número de personas evolucionan, toda la raza humana termina evolucionando. No sabemos cuántas personas son necesarias, pero sabemos que es así. Como la historia de la Inmaculada, dije, se apareció a los sabios del Vaticano y a la campesina ignorante.
El mundo tiene un alma, y llega un momento en que esa alma está en todo y en todos al mismo tiempo. Un alma femenina, dije. El padre se rió, sin explicarme qué significaba esa risa. Además, el dogma de la Inmaculada no fue cosa del Vaticano, dijo. 8 millones de personas firmaron una petición al Papa pidiéndoselo. Las firmas llegaron a todos los rincones del mundo. La cosa estaba en el aire. ¿Este es el primer paso, padre? ¿De qué? Del camino que llevará a Nuestra Señora a ser considerada la encarnación del rostro femenino de Dios. Después de todo, finalmente ya aceptamos que Jesús encarnó su rostro masculino. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tiempo tardaremos en aceptar una Santísima Trinidad en la que aparezca la mujer, la Santísima Trinidad del Espíritu Santo, de la Madre y del Hijo? Caminemos, dijo el padre. Hace mucho frío para quedarnos aquí parados. Hace un rato usted se fijó en mis sandalias, dijo el padre. ¿También lee el pensamiento?, le pregunté. El padre no me respondió. Le voy a contar parte de la historia de la fundación de nuestra orden religiosa, dijo. Somos carmelitas descalzos, según las reglas establecidas por Santa Teresa de Ávila. Las sandalias son parte de nuestro atuendo. Ser capaz de dominar el cuerpo es ser capaz de dominar el espíritu. Teresa era una mujer bonita, metida en el convento por el padre para que recibiese una educación más esmerada. Un bello día, mientras iba por un pasillo, empezó a conversar con Jesús. Sus éxtasis eran tan fuertes y profundos que se entregó totalmente a ellos y en poco tiempo su vida cambió por completo. Viendo que los conventos carmelitas se habían transformado en agencias matrimoniales, resolvió crear una orden que siguiese las enseñanzas originales de Cristo y del Carmelo. Santa Teresa tuvo que vencerse a sí misma y tuvo que enfrentarse a los grandes poderes de su época, la Iglesia y el Estado. A pesar de eso, siguió adelante convencida de que necesitaba cumplir su misión. Un día, cuando su alma flaqueaba, se le apareció una mujer cubierta de andrajos en la casa donde se hospedaba. Quería hablar a toda costa con la monja. El dueño de la casa le ofreció una limosna, pero ella la rechazó. Solo se iría de allí después de hablar con Teresa. Durante 3 días esperó fuera, sin comer y sin beber. La monja, apiadada, pidió que entrase. No, dijo el dueño de la casa, está loca. Si les hiciese caso a todos, terminaría creyendo que la loca soy yo, respondió la monja. Puede ser que esta mujer tenga el mismo tipo de locura que tengo yo, la de Cristo en la cruz. Santa Teresa hablaba con Cristo, dije. Sí, respondió el padre. Pero volvamos a la historia. Aquella mujer fue recibida por la monja. Dijo llamarse María de Jesús Yepes, de Granada. Era novicia carmelita cuando la Virgen se le apareció pidiéndole que fundase un convento de acuerdo con las reglas primitivas de la orden. Como Santa Teresa, pensé. María de Jesús salió del convento el día que tuvo la visión y se fue caminando descalza hasta Roma. Su peregrinación duró 2 años, un periodo en el que durmió a la intemperie, sintió frío y calor y sobrevivió a base de limosnas y de la caridad ajena. Fue un milagro llegar allí, pero todavía fue un milagro más grande que la recibiera el Papa Pío IV. Porque el Papa, lo mismo que Teresa y muchas otras personas, estaba pensando en lo mismo, concluí. Así como Bernadette no conocía la decisión del Vaticano, así como los monos de otras islas no podían saber del experimento que se estaba realizando, así como María Teresa de Jesús y Teresa no sabían lo que estaba pensando una y otra. Algo empezaba a tener sentido. Caminábamos ahora por un bosque. Las ramas más altas, secas y cubiertas de nieve, recibían los primeros rayos del sol. La neblina estaba terminando de disiparse. «Sé a dónde quiere llegar, padre», le dije. «Sí, el mundo vive un momento en el que mucha gente está recibiendo la misma orden. Siga sus sueños,
transforme su vida en un camino que conduzca hasta Dios, realice sus milagros, cure, realice profecías, escuche a su ángel de la guarda, transfórmese, sea un guerrero y sea feliz en el combate. Corra sus riesgos. Ahora el sol lo inundaba todo. La nieve comenzó a brillar y la claridad excesiva me lastimaba los ojos, pero al mismo tiempo parecía completar lo que decía el padre. ¿Y esto qué tiene que ver con él? Le he contado el lado heroico de la historia, pero usted no sabe nada sobre el alma de esos héroes. Hizo una larga pausa. El sufrimiento, prosiguió. En los momentos de transformación aparecen los mártires. Antes de que las personas puedan dedicarse a sus sueños, otros tienen que sacrificarse. Afrontan el ridículo, la persecución, el intento de desacreditar sus trabajos. La iglesia quemó a las brujas, padre. Sí, y Roma echó a los cristianos a los leones. Los que murieron en la hoguera o en la arena subieron rápidamente a la gloria eterna. Fue mejor así. Pero hoy los guerreros de la luz se enfrentan a algo peor que la muerte con honra de los mártires. Son consumidos poco a poco por la vergüenza y la humillación. Esto ocurrió con Santa Teresa, que sufrió el resto de su vida. Eso ocurrió con María de Jesús. Eso ocurrió con los alegres niños de Fátima. Jacinta y Francisco murieron a los pocos meses. Lucía se internó en un convento de donde no salió nunca más. Pero no ocurrió eso con Bernadette. Claro que sí. Tuvo que soportar la cárcel, la humillación, el descrédito. Él debe de habérselo contado. Debe de haberle contado las palabras de la aparición. Algunas palabras, respondí. En las apariciones de Lourdes, las frases de Nuestra Señora no alcanzan para llenar media página de un cuaderno, pero aún así, la Virgen se encargó de decirle a la pastora: no te prometo felicidad en este mundo. ¿Por qué una de las pocas frases fue para prevenir y consolar a Bernadette? Porque ella sabía del dolor que le esperaba a partir de ese momento, se aceptaba su misión. Yo miraba el sol, la nieve y los árboles sin hojas. Él es un revolucionario, siguió diciendo el padre, y el tono de su voz era humilde. Tiene poder. Conversa con Nuestra Señora. Si consigue concentrar bien su energía, puede estar en la vanguardia, ser uno de los líderes de la transformación espiritual de la raza humana. El mundo vive un momento muy importante. Si esa es su elección, va a sufrir mucho. Sus revelaciones llegan antes de tiempo. Conozco lo suficiente el alma humana para saber lo que le espera. El padre se volvió hacia mí y me puso las manos en los hombros. Por favor, dijo, apártelo del sufrimiento y de la tragedia que le esperan. Él no lo resistirá. Entiendo su amor por él, padre. El sacerdote meneó la cabeza. No, usted no entiende nada. Usted es todavía demasiado joven para conocer las maldades del mundo. Usted, en este momento, también se ve como revolucionaria. Quiere cambiar el mundo con él, abrir caminos, hacer que la historia de amor de ustedes se convierta en algo legendario que sea contado de generación en generación. Usted todavía cree que el amor puede vencer. ¿Y acaso no puede? Sí, puede, pero vencerá cuando llegue su hora, cuando hayan terminado las batallas celestiales. Le amo y no necesito esperar las batallas celestiales para dejar que mi amor venza. Su mirada se volvió distante. A orilla de los ríos de Babilonia estábamos sentados y llorábamos, dijo, como si hablara consigo mismo. En los álamos de la orilla teníamos colgadas nuestras cítaras. Qué triste, respondí. Son las primeras líneas de un salmo. Habla del exilio de aquellos que quieren volver a la tierra prometida y no pueden. Y ese exilio todavía va a durar algún tiempo. ¿Qué puedo hacer para intentar impedir el sufrimiento de alguien que quiere regresar al paraíso antes de tiempo? Nada, padre. Absolutamente nada. Allí está, dijo el padre.
Lo vi. Debía de estar a unos 200 metros de mí, arrodillado en medio de la nieve. Estaba sin camisa y desde aquella distancia le vi la piel amoratada por el frío. Mantenía la cabeza baja y las manos en posición de rezo. No sé si, influida por el ritual al que había asistido la noche anterior o por la mujer que recogía leña junto a la cabaña, sentí que miraba a alguien con una gigantesca fuerza espiritual, alguien que ya no pertenecía a este mundo, que vivía en comunión con Dios y con los espíritus iluminados de las alturas. El brillo de la nieve a su alrededor parecía reforzar todavía más esta impresión. En este monte existen otros como él, dijo el padre, en constante adoración, comulgando con la experiencia de Dios y de la Virgen, escuchando a ángeles, santos, profecías, palabras de sabiduría y transmitiendo todo eso a un pequeño grupo de fieles. Mientras sigan así, no habrá problema. Pero él no se va a quedar aquí, irá a recorrer el mundo y a predicar la idea de la Gran Madre. La Iglesia no quiere eso ahora, y el mundo tiene piedras en la mano para tirárselas a los primeros que toquen el tema. Y tienen flores en las manos para tirárselas a los que vengan después. Sí, pero no es ese su caso. El padre echó a andar hacia donde estaba él. ¿A dónde va?, le pregunté. A despertarlo del trance, a decirle que me gustó usted y que bendigo esta unión. Quiero hacerlo aquí, en este sitio que para él es sagrado. Empecé a sentir náuseas, como cuando uno tiene miedo pero no entiende la razón de ese miedo. Necesito pensar, padre, no sé si tiene razón. No tengo razón, respondió él. Muchos padres se equivocan con los hijos porque piensan que saben qué es lo mejor para ellos. Yo no soy su padre y sé que me equivoco, pero tengo que cumplir mi destino. Yo estaba cada vez más ansiosa. No vamos a interrumpirlo, dije. Deje que termine su contemplación. Él no tendría que estar aquí, tendría que estar con usted. Quizá esté conversando con la Virgen, dije. Puede ser, dijo el padre, pero aún así hemos de ir hasta allí. Si me ve llegar con usted, sabrá que se lo he contado todo. Él sabe lo que pienso. Hoy es el día de la Inmaculada Concepción, insistí, un día muy especial para él. Acompañé su alegría anoche delante de la gruta. La Inmaculada es importante para todos nosotros, respondió el padre, pero ahora soy yo quien no quiere hablar de religión. Vamos hasta allí. ¿Por qué ahora, padre? ¿Por qué en este instante? Porque sé que está decidiendo su futuro y puede ser que escoja el camino equivocado. Di media vuelta y empecé a caminar en dirección contraria, bajando por el mismo camino que habíamos usado para subir. El padre me siguió. ¿Qué hace? ¿No ve que es la única que puede salvarlo? ¿No ve que él la ama y lo dejaría todo por usted? Mis pasos eran cada vez más rápidos y no resultaba fácil seguirme. A pesar de eso, él continuó andando a mi lado. En este mismo momento está escogiendo, puede estar escogiendo dejarla, dijo el padre. Luche por lo que ama. Pero no me detuve. Anduve lo más rápido que pude, dejando atrás la montaña, al padre, las decisiones. Sé que el hombre que corría detrás de mí me leía los pensamientos y sabía que sería inútil cualquier esfuerzo por hacerme regresar. Pero a pesar de eso insistía, argumentaba, luchaba hasta el último momento. Por fin llegamos a la piedra donde habíamos descansado media hora antes. Exhausta, me tiré en el suelo. No pensaba en nada. Quería huir de allí, estar sola, tener tiempo para reflexionar. El padre llegó algunos minutos más tarde, también agotado por la caminata. ¿Ve esas montañas alrededor?, preguntó. Ellas no rezan. Ellas ya son la oración de Dios. Son así porque encontraron su lugar en el mundo y en ese lugar permanecen. Ellas estaban ahí antes de que el hombre mirase el cielo, escuchase el trueno y preguntase quién había creado todo esto. Nacemos, sufrimos, morimos y las montañas siguen ahí. Llega un momento en el que necesitamos pensar
Si vale la pena tanto esfuerzo, ¿por qué no intentar ser como esas montañas, sabias, antiguas y en el lugar adecuado? ¿Por qué arriesgarlo todo para transformar a media docena de personas que luego olvidan lo que se les enseñó y parten en busca de una nueva aventura? ¿Por qué no esperar a que un determinado número de monos hombres aprenda y entonces, sin sufrimientos, se divulgue el conocimiento por todas las demás islas? ¿Usted cree eso, padre?, dije. El sacerdote calló unos instantes. ¿Me está leyendo los pensamientos? No, pero si piensa eso, entonces no habría escogido la vida religiosa. Muchas veces trato de entender mi destino, dijo, y no lo consigo. Acepté ser parte del ejército de Dios y todo lo que he hecho ha sido intentar explicar a los hombres por qué existe la miseria, el dolor, la injusticia. Intento que sean buenos cristianos y ellos me preguntan, ¿cómo puedo creer en Dios cuando existe tanto sufrimiento en el mundo? E intento explicar lo que no tiene explicación. Intento explicar que existe un plano, una batalla entre ángeles y que estamos todos involucrados en esa lucha. Intento decir que cuando un determinado número de personas tenga fe suficiente para cambiar este escenario, todas las demás personas en todos los lugares del planeta serán beneficiadas por este cambio, pero no creen en mí, no hacen nada. Son como las montañas, dije, son bellas. Quien llega ante ellas no puede dejar de pensar en la grandeza de la creación. Son pruebas vivas del amor que Dios siente por nosotros, pero el destino de estas montañas es apenas dar testimonio. No son como los ríos que se mueven y transforman el paisaje. Sí, pero ¿por qué no ser como ellas? Quizá porque debe ser terrible el destino de las montañas, respondí. Están obligadas a contemplar siempre el mismo paisaje. El padre no dijo nada. Yo estaba estudiando para ser montaña, continué. Tenía cada cosa en su sitio. Iba a entrar a un empleo público, casarme, enseñar a mis hijos la religión de mis padres, aunque ya no creyese en ella. Hoy estoy decidida a dejar todo eso y seguir al hombre que amo. Felizmente, renuncié a ser montaña. No lo podría haber soportado mucho tiempo. Usted dice cosas sabias. Estoy sorprendida de mí misma. Antes solo conseguía hablar de la infancia. Me levanté y seguí bajando. El padre respetó mi silencio y no intentó hablar conmigo hasta que llegamos a la carretera. Le agarré las manos y se las besé. Me voy a despedir, pero quiero decirle que lo entiendo y que entiendo su amor por él. El padre sonrió y me echó la bendición. También entiendo su amor por él, dijo. Durante el resto de aquel día caminé por el valle, jugué con la nieve, estuve en una población cercana a Saint-Sabin, comí un bocadillo de paté, me quedé mirando a unos niños que jugaban al fútbol. En la iglesia de otro pueblo encendí una vela, cerré los ojos y repetí las invocaciones que había aprendido el día anterior. Después empecé a pronunciar palabras sin sentido, mientras me concentraba en la imagen de un crucifijo que había detrás del altar. A los pocos instantes, el don de las lenguas se fue apoderando de mí. Era más fácil de lo que pensaba. Podía parecer una locura, murmurar cosas, decir palabras que nadie conoce y que no significan nada para nuestro raciocinio, pero el Espíritu Santo conversaba con mi alma, diciendo cosas que ella necesitaba oír. Cuando sentí que estaba suficientemente purificada, cerré los ojos y recé. Nuestra Señora, devuélveme la fe. Que yo pueda ser también un instrumento de tu trabajo. Dame la oportunidad de aprender a través de mi amor, porque el amor nunca apartó a nadie de sus sueños. Que yo sea compañera y aliada del hombre que amo. Que él haga todo lo que tenga que hacer a mi lado. Cuando regresé a Saint-Sabin, ya casi era de noche. El coche estaba aparcado
delante de la casa donde habíamos alquilado la habitación. ¿Dónde estuviste?, preguntó él cuando me vio. Caminando y rezando, respondí. Él me dio un fuerte abrazo. Por momentos tuve miedo de que te hubieses ido. Tú eres la cosa más preciosa que tengo en esta tierra. Tú también, respondí. Paramos en un pueblo cerca de San Martín de Uns. La travesía de los Pirineos nos había llevado más tiempo de lo que pensábamos, a causa de la lluvia y la nieve del día anterior. Necesitamos encontrar algo abierto, dijo él bajando del coche. Tengo hambre. No me moví. Ven, insistió abriendo mi puerta. Quiero hacerte una pregunta, dije, una pregunta que no he hecho desde que nos encontramos. Se puso inmediatamente serio. Me dio risa su preocupación. Es una pregunta muy importante, dijo. Muy importante, respondí, tratando de parecer seria. La pregunta es la siguiente. ¿A dónde nos dirigimos? Estallamos en una carcajada. A Zaragoza, respondió, aliviado. Bajé del coche y empezamos a buscar un restaurante abierto. Sería casi imposible a aquella hora de la noche. No, no es imposible. La otra ya no está conmigo. Ocurren milagros, dije para mis adentros. ¿Cuándo tienes que llegar a Barcelona?, pregunté. Él no respondió, y su rostro se puso serio. Tengo que evitar esas preguntas, pensé. Puede parecer que estoy tratando de controlar su vida. Anduvimos un rato sin conversar. En la plaza del pueblo había un letrero encendido. Mesón El Sol. Allí está abierto, vamos a comer, fue su único comentario. Los pimientos del piquillo con anchoas estaban dispuestos en forma de estrella. Al lado, el queso manchego, en tajadas casi transparentes. En el centro de la mesa, una vela encendida y una botella de vino Rioja casi por la mitad. Esto era una bodega medieval, comentó el chico que servía. No había casi nadie en el bar a esa hora de la noche. Él se levantó, fue al teléfono y volvió a la mesa. Sentí ganas de preguntarle a quién había llamado, pero esa vez logré contenerme. Tenemos abierto hasta las 2:30 de la mañana, siguió diciendo el chico, pero si quieren les puedo traer más jamón, queso y vino, si se quedan en la plaza. El alcohol mantendrá a raya el frío. No vamos a tardar tanto, respondió él. Tenemos que llegar a Zaragoza antes de que amanezca. El chico regresó al mostrador. Volvimos a llenar nuestros vasos. Sentía otra vez la liviandad que había sentido en Bilbao, la suave embriaguez del Rioja que nos ayuda a decir y oír cosas difíciles. Tú estás cansado de conducir y estamos bebiendo, dije, después de un trago. Es mejor quedarnos por aquí. Vi un parador cuando caminábamos. Él aceptó con un movimiento de la cabeza. Mira la mesa de enfrente, fue su comentario. Los japoneses llaman a esto shibumi, la verdadera sofisticación de las cosas simples. Las personas se llenan de dinero, van a lugares caros y creen que son sofisticadas. Bebí más vino, el parador, una noche más a su lado. La virginidad que misteriosamente se había restablecido. Es curioso oír a un seminarista hablando de sofisticación, dije, tratando de concentrarme en otra cosa. Pues aprendí eso en el seminario. Cuanto más nos acercamos a Dios, a través de la fe, más sencillo se vuelve. Y cuanto más sencillo se vuelve, más fuerte es su presencia. Su mano se deslizó por la tabla de la mesa. Cristo aprendió su misión mientras cortaba la madera y hacía sillas, camas, armarios. Vino como carpintero para mostrarnos que hagamos lo que hagamos, todo nos puede llevar a la experiencia del amor de Dios. Cayó de repente. No quiero hablar de eso, dijo. Quiero hablar de otro tipo de amor. Sus manos tocaron mi rostro. El vino hacía las cosas más fáciles para él y para mí. ¿Por qué te has callado de repente? ¿Por qué no quieres hablar de Dios, de la Virgen, del mundo espiritual? Quiero hablar de otro tipo de amor, insistió, aquel que comparten un hombre y una mujer y en el que también se manifiestan los milagros. Le cogí las manos
y él podía conocer los misterios de la diosa, pero de amor sabía tanto como yo, por mucho que hubiese viajado. Y tendría que pagar un precio, la iniciativa, porque la mujer paga el precio más alto, la entrega. Estuvimos cogidos de la mano durante un largo rato. Leía en sus ojos los miedos ancestrales que el verdadero amor coloca como pruebas a ser vencidas. Leí el recuerdo del rechazo de la noche anterior, el largo tiempo que pasamos separados, los años en el monasterio en busca de un mundo donde esas cosas no ocurrían. Leía en sus ojos los millares de veces que había imaginado aquel momento, los escenarios que había construido a nuestro alrededor, el corte de pelo que yo debía de llevar y el color de mi ropa. Yo quería decir sí, que sería bienvenido, que mi corazón había ganado la batalla. Quería decirle cuánto lo amaba, cuánto lo deseaba en aquel momento. Pero continué en silencio. Asistí, como en un sueño, a su lucha interior. Vi que tenía ante él mi no, el miedo de perderme, las palabras duras que había oído en momentos semejantes, porque todos pasamos por eso y acumulamos cicatrices. Sus ojos empezaron a brillar. Sabía que estaba venciendo todas aquellas barreras. Entonces solté una de sus manos, cogí un vaso y lo puse en el borde de la mesa. «Se va a caer», dijo él. «Exacto. Quiero que tú lo tires», dije. «¿Romper un vaso?» «Sí, romper un vaso». Un gesto aparentemente simple, pero que implicaba miedos que nunca llegaremos a entender del todo. ¿Qué hay de malo en romper un vaso barato si todos hemos hecho eso sin querer alguna vez en la vida? «¿Romper un vaso?», repitió. «¿Por qué?» «Podría dar algunas razones», respondí, «pero la verdad es que es sencillamente por romperlo». «¿Por ti?» «No, claro que no», respondí. Él miraba el vaso en el borde de la mesa, preocupado de que fuese a caerse. «Es un rito de pasaje, como tú mismo dices», tuve ganas de decirle. «Es lo prohibido. Los vasos no se rompen adrede. Cuando estamos en los restaurantes o en nuestras casas, procuramos que los vasos no queden en el borde de la mesa. Nuestro universo exige que tengamos cuidado para que los vasos no caigan al suelo». Sin embargo, seguí pensando, cuando los rompemos sin querer, vemos que no era tan grave. El camarero dice, «No tiene importancia», y nunca en mi vida he visto que en la cuenta de un restaurante hayan incluido el precio de un vaso roto. Romper vasos forma parte de la vida y no nos hacemos daño a nosotros, ni al restaurante, ni al prójimo. Moví la mesa. El vaso se bamboleó, pero no cayó. «Cuidado», dijo él instintivamente. «Rompe el vaso», insistí. «Rompe el vaso», pensaba para mí, porque es un gesto simbólico. Trata de entender que yo rompí dentro de mí cosas mucho más importantes que un vaso, y estoy feliz de haberlo hecho. Mira tu propia lucha interior y rompe ese vaso. Porque nuestros padres nos enseñaron a tener cuidado con los vasos y con los cuerpos. Nos enseñaron que las pasiones de la infancia son imposibles y que no debemos alejar a hombres del sacerdocio y que las personas no hacen milagros y que nadie sale de viaje sin saber a dónde va. Rompe el vaso, por favor, y libéranos de todos esos conceptos malditos y de esa manía de tener que explicarlo todo y hacer solo aquello que los demás aprueban. «Rompe ese vaso», pedí una vez más. Él clavó su mirada en la mía. Después, despacio, deslizó la mano de la mesa hasta tocar el vaso. Con un rápido movimiento lo empujó al suelo. El ruido del vidrio roto llamó la atención de todos. En vez de disfrazar el gesto con alguna petición de disculpas, él me miraba sonriendo y yo le devolvía la sonrisa. «No tiene importancia», gritó el chico que atendía las mesas. Pero él no le oyó. Se había levantado, me había cogido por los cabellos y me besaba.
Yo también lo cogí por los cabellos, lo abracé con toda mi fuerza, le mordí los labios, sentí que su lengua se movía dentro de mi boca. Era un beso que había esperado mucho, que había nacido junto a los ríos de nuestra infancia, cuando todavía no comprendíamos el significado del amor. Un beso que quedó suspendido en el aire cuando crecimos y que viajó por el mundo a través del recuerdo de una medalla que quedó escondido detrás de pilas de libros de estudios para un empleo público. Un beso que se había perdido tantas veces y que ahora había sido encontrado. En aquel minuto de beso estaban años de búsquedas, de desilusiones, de sueños imposibles. Lo besé con fuerza. Las pocas personas que había en aquel bar debieron de mirarnos y pensar que aquello no era más que un beso. No sabían que en ese minuto de beso estaba el resumen de mi vida, de su vida, de la vida de cualquier persona que espera, sueña y busca su camino bajo el sol. En aquel minuto de beso estaban todos los momentos de alegría que había vivido. Me quitó la ropa y me penetró con fuerza, con miedo, con deseo. Sentí algo de dolor, pero eso no tenía importancia, como tampoco tenía importancia mi placer en ese momento. Le pasaba las manos por el pelo, escuchaba sus gemidos y daba las gracias a Dios porque Él estaba allí, dentro de mí, haciéndome sentir como si fuese la primera vez. Nos amamos toda la noche y el amor se mezclaba con el sueño y con los sueños. Lo sentía dentro de mí y lo abrazaba para tener la certeza de que aquello estaba ocurriendo de verdad, para no dejar que se fuese de repente, como los caballeros andantes que algún día habían habitado el viejo castillo transformado en hotel. Las silenciosas paredes de piedra parecían contar historias de doncellas que se quedaban esperando, de lágrimas derramadas y de días interminables en la ventana, mirando el horizonte en busca de una señal o de una esperanza. Pero yo nunca pasaría por eso, me prometí. No lo perdería nunca. Él siempre estaría conmigo, porque yo había escuchado las lenguas del Espíritu Santo mirando un crucifijo detrás de un altar, y esas lenguas me habían dicho que yo no estaba cometiendo ningún pecado. Sería su compañera, y juntos desbravaríamos el mundo que esperaba ser creado de nuevo. Hablaríamos de la Gran Madre, lucharíamos al lado del Arcángel Miguel, viviríamos juntos la agonía y el éxtasis de los pioneros. Eso me habían dicho las lenguas, y yo había recuperado la fe. Sabía que decían la verdad.